Trenes por Siempre Max. Él es el ingeniero Mariano Fernández Soler, es ingeniero industrial de la UTN y especialista en ingeniería ferroviaria de la UBA. También es docente de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires y en Regional AEDO, en las carreras de ingeniería industrial e ingeniería ferroviaria respectivamente. Es el responsable del Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria en Ferrocarriles Argentinos. Además, trabajó en el INTI entre 2007 y 2014 y luego en SOPSE entre 2014 y 2020, desde donde trabajó en impulsar la creación del CENADIF. Bienvenido, Mariano. Buenos días a todas las personas que nos acompañan tanto de manera presencial como de manera virtual. Quiero agradecer primeramente a las autoridades de ALAF, amigos de la casa, que nos invitan y es un honor estar acá con ustedes. La mirada de hoy es charlar sobre las externalidades industriales y vamos a dividir por ahí la charla en dos. Y hoy, para este tema, me gustaría hacer tres homenajes. Dos homenajes los vamos a ver ahora y después uno queda para el final de la presentación. Pero tienen que ver con la industria, tienen que ver con nuestro pasado industrial en la Argentina. Vemos en imagen al ingeniero Sacagio y al ingeniero Porta, que son dos, diría yo, iniciadores o baluartes de la industria ferroviaria en la Argentina, y me pareció oportuno traerlos hoy en términos de homenaje, en lo que nosotros vamos a contar un poquito, porque vamos a hablar de externalidades industriales, ¿no? Y entonces creo que hay que recordar un poco a quienes han sido representantes de lo que de las mayores, diría, exponentes o grandes exponentes de lo que la industria argentina pudo lograr en términos del ferrocarril en particular. En términos de definición, hablábamos hoy de la definición de externalidades y bueno, esta definición de la Real Academia Española a nosotros nos va a permitir hacer dos reflexiones sobre los criterios. Uno, el nivel de influencia que tienen en términos de perjuicio y beneficio. Vamos a hablar de los beneficios, de las externalidades beneficiosas de la industria. Y en segundo lugar, de las cualidades principales, y en términos de cualidades principales o derivadas o accesorias, vamos a tocar este tema en particular. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la definición de la externalidad, la influencia territorial del transporte ferroviario es una de las externalidades principales de las que siempre se ha hablado en el ferrocarril. Y en el caso industrial siempre se habla de la externalidad del ferrocarril desarrollando territorio. Bueno, para nosotros es una internalidad, no una externalidad. Si bien chocaría contra la definición, es una internalidad porque el ferrocarril es una actividad que posee una importancia derivada del desarrollo que produce en este sentido. Si yo no transporto pasajeros o no transporto carga, el ferrocarril no tiene per se una razón de existencia como cualquier modo de transporte. Los modos de transporte existen porque la gente se traslada o porque las cosas necesitan trasladarse entre origen y destino. Entonces, el desarrollo territorial e industrial generado por el ferrocarril, nosotros lo vamos a poner en el lugar de la internalidad, porque constituyen una de las razones de ser del ferrocarril. Y este ferrocarril, integrando a nivel logístico el territorio, bueno, es una actividad de base que, digamos, tiene mucha bibliografía y constituye en algún punto una materia de estudio de lo que es la planificación del territorio, por ejemplo, en términos de la actividad ferroviaria. El ferrocarril es el motor de desarrollo logístico necesario para industrias como la minería, para industrias petroquímicas pesadas, para la industria siderúrgica, porque es el modo necesario para su transporte, no solamente acá, sino a nivel global. Entonces, en ese sentido, por eso hablamos de internalidad, porque es lo que necesita un eslabón industrial, como por ejemplo la siderurgia, como el transporte hacia los puntos de destino. Y esto en general en
no en demérito, sino en opción elegida frente a otros modos de transporte. Sobre esto, bueno, las cuencas de desarrollo industrial y las cuencas de desarrollo urbano, el ferrocarril es un motor, les diría, indispensable a nivel global. Y nosotros hoy no vamos a hablar tanto de este tema, porque de este tema hay ríos de tinta escritos. Y esto es lo que yo le contaba la otra vez a Nico. Hay materias universitarias como planificación del transporte, transporte y territorio, etcétera, que hablan muy en extenso y que saben mucho más, digamos, profesionales y bibliografía saben mucho más que yo y que lo que yo pueda contar al respecto. Entonces, esta para nosotros no es tanto una externalidad, sino que la consideramos una internalidad porque, insisto, va en el modo, en la razón de ser del modo ferroviario. Esta integración del ferrocarril es hasta una cuestión estratégica desde el punto de vista internacional. El ferrocarril es un transporte estratégico justamente por esta función de internalidad de la integración del territorio y de la creación de cadenas de valor, justamente por su existencia y su servicio. Vamos a nuestro tema, lo que nosotros les queremos traer desde el punto de vista de sí una externalidad, y ahora vamos a fundamentar por qué. La externalidad industrial en términos de la relación entre el ferrocarril y la industria que actúa fabricando cosas del sector industrial, ¿sí? Y esto sí es una externalidad porque uno podría decidir como política pública tener una industria ferroviaria o no tenerla. Hay países que tienen un ferrocarril y no tienen industria ferroviaria, le compran todo a un proveedor a nivel global, instalan todo su sistema ferroviario y lo operan y no tienen un desarrollo industrial. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es una cuestión de intereses, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, acá vamos a ver algunos de los conceptos que nosotros hemos escrito desde el Senadif y que digamos, planteamos para el debate público, que tienen que ver con estas cuestiones de la externalidad industrial como industria ferroviaria propiamente dicha. Y acá vamos a dividirlo en dos ámbitos. En principio, en el ámbito global. El ámbito global tiene que ver con qué se considera a nivel global como la industria ferroviaria. La industria ferroviaria a nivel global es una industria estratégica, tiene una historia, la industria ferroviaria es un movilizador histórico del sector metalmecánico y en ese sentido, a nivel internacional, uno se encuentra con grandes fabricantes y con distintos, les diría, escenarios cambiantes hoy por hoy. China hace 40 años no era un actor industrial relevante y hoy es el 70% del market share ferroviario a nivel mundial. Entonces, esta evolución del movilizador industrial fue entendido por potencias a lo largo de todo el mundo, las tradicionales potencias como Norteamérica o Europa en su conjunto, y hoy China, también India como potencia ferroviaria en términos de su fabricación por sus cuestiones particulares en la cuenca de transporte de pasajeros y carga. Bueno, empiezan a aparecer acá las distintas preguntas que uno debe hacerse en la cuestión del establecimiento de estrategias para políticas públicas. Bueno, proteccionismo, asociatividad, bueno, todo tiene que ver con una planificación, con una mirada de, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos tener una industria ferroviaria? ¿No nos interesa? ¿Qué vamos a plantear de esa industria ferroviaria? ¿Debemos protegerla? ¿No debemos protegerla? Y esto está muy atado a un juego de intereses. Bueno, un juego de intereses que tiene que ver con decisiones de política pública, como por ejemplo, voy a traer material rodante de otro país. Bueno, ¿en qué condiciones? ¿Irrestricto? ¿Voy a traer una fábrica y la voy a instalar en la Argentina? ¿Voy a hacer transferencia de tecnología? Bueno, todo eso son decisiones estratégicas que deben tomarse desde la conducción y que tienen que ver con qué queremos que ocurra después con esa industria. ¿Queremos que exista de verdad o queremos, digamos, mencionarlo y punto? Queremos decir, bueno, tengo industria ferroviaria y que quede en un eslogan,
¿O queremos realmente una política pública de industria y actuar en consecuencia? Bueno, vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos a nivel local. Desde el punto de vista del concepto global de industria ferroviaria, bueno, hay un montón de cuestiones vinculadas al transporte ecológicamente sostenible y acá voy a tomar un segundo la consulta de la disertación anterior respecto del hidrógeno. Hoy se está desarrollando en el mundo la tracción a hidrógeno, o sea, locomotoras impulsadas por hidrógeno. Nosotros estamos trabajando en ese tema en una dimensión mucho más pequeña que está vinculada al trabajo en conjunto con ITEC, que es la empresa tecnológica de YPF, para lo que es un prototipo de una locomotora con tracción a hidrógeno en donde la tecnología la trae ITEC. Y nosotros no estamos apuntando hoy a generar un parque de locomotoras a hidrógeno. Estamos apuntando a que la locomotora sea un medio para abrir la investigación práctica del hidrógeno en la Argentina y se pueda manejar una tecnología. Esto tiene que ver con el concepto de tecnologías apropiadas y da para una charla mucho más extensa, pero es una puerta de entrada para que ITEC tenga un lugar en donde trabajar esa tecnología en la Argentina y no necesariamente para tener después un parque de locomotoras a hidrógeno. Entonces, todo esto forma parte de las discusiones globales sobre la industria ferroviaria propiamente dicha y nosotros no estamos ajenos a ella, sí estamos en, por ahí, estadios diferentes. ¿Qué hay en los aspectos locales? Bueno, en principio debe haber una mirada local respecto a nuestra situación actual, nuestro futuro y de dónde venimos. Hay bastante en algunas conversaciones al respecto, hay a veces una visión romántica de lo que la Argentina pudo hacer y no hizo, la Argentina hacía y dejó de hacer, pero eso no debería generar que nos olvidemos de qué sí podemos hacer y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Y este es un poco el debate que uno trata de abrir en este tipo de discusiones sobre la industrialización. Nosotros planteamos y defendemos desde el Senadif la triple hélice del desarrollo, que básicamente lo que dice es que el sector de ciencia y técnica, junto con el Estado y el sector privado, tienen que generar los caminos del desarrollo, en este caso de la industria ferroviaria. Obviamente este modelo es replicable hacia otros sectores, pero nos toca venir desarrollándolo desde el Senadif y desde Desarrollo y Normas Técnicas cuando estábamos en SOFSE, y nosotros entendemos que es un camino realizable, y ahora vamos a contar un poco dónde estamos parados a nivel local. Pero desde el punto de vista de las oportunidades, en realidad tenemos que mirar hacia el futuro, y en principio tenemos el plan de reparación histórica, tenemos las demandas tecnológicas de las empresas que están operando hoy el sistema ferroviario, y en ese sentido, esa atención de las demandas concretas y del desarrollo concreto del sector industrial nos permiten algunos logros y algunas penurias. Pero bueno, me parece que es un camino realista a poder transitar. Y vamos a verlo un poco en detalle. La mirada que tenemos nosotros es, bueno, en principio tengamos un ecosistema de desarrollo de la industria ferroviaria. ¿Por qué un ecosistema? Porque nosotros tenemos que llamar a todos los actores, a los que demandan tecnología, a los que tienen necesidades operativas, a los que necesitan planificar. Tenemos que llamar al sistema científico-tecnológico y también tenemos que llamar al sector empresario, que es el que en definitiva va a terminar fabricando las cosas, porque nosotros debemos transferir hacia el sector empresario aquellos desarrollos, aquellas cosas que se necesitan y que después deben ser comercializadas y, por qué no, en el día de mañana exportables. Entonces, fíjense quiénes participan: las cámaras desde el sector privado, sector de ciencia y técnica, los ministerios, el INTI, las universidades. Y esta idea que nosotros tenemos y que está plasmada en la resolución 289 del 2020 que crea el Senadif, es la misma idea que transmite UIC en su visión global, en donde plantea que los distintos participantes de esta triple hélice del desarrollo estén presentes generando una industria ferroviaria. Entonces, con orgullo uno dice, che, estamos alineados a lo que plantea, por ejemplo, UIC, sin haberlo necesariamente leído, uno lo descubre después, y dice, che, estamos pensando lo mismo y eso entendemos
está bueno en términos de descubrimiento. Vamos a ir a algunos vectores, siguiendo con un poco la mirada que hemos charlado en algún momento en la UBA. Vamos a mirar algunos vectores técnicos, económicos, comerciales, que tienen que ver con los factores a atender en las decisiones vinculadas al desarrollo. En principio, en el vector técnico, bueno, primero tenemos que mapear las oportunidades del sistema. No hay romanticismo acá. Tenemos que ver lo que el sistema científico-tecnológico, las empresas y el Estado pueden desarrollar a partir de las necesidades detectadas del sistema. Esto no es algo abstracto. Ahora vamos a mostrar cómo pasamos de esta teoría a la realidad, pero no es algo abstracto. Debemos mapearlo y nosotros tenemos bastante de ese mapeo construido. ¿Por qué? Porque tenemos pocos recursos y tenemos que orientarlos de manera adecuada para generar una política pública. Tenemos que revisar el eslabonamiento industrial. Si nosotros no conocemos el eslabonamiento industrial necesario para hacer industria ferroviaria, nos podemos dar de cabeza contra problemas como por ejemplo que no tenemos capacidad industrial para determinadas actividades. Y entonces caemos en algún romanticismo de, bueno, quiero fabricar tal elemento y después me encuentro con que mi sistema industrial, por pérdidas o porque se ha caído o por lo que sea, no tiene una capacidad instalada y esa capacidad, llevarla adelante, es muy costoso. Bueno, la información técnica, necesitamos un montón de información técnica, que puede ser desarrollada, puede ser adquirida, puede ser transferida, uno puede comprarle transferencia de tecnología a un proveedor, y son todos elementos de política pública que uno tiene que establecer. Y si no se establecen, llegamos tarde a los eventos. Y llegar tarde a los eventos, en este caso, es muy bravo porque nos deja muy mal parados respecto a las necesidades operativas. En términos de capacidad de laboratorio, todo lo que nosotros desarrollemos necesita pruebas, necesita toda la capacidad de laboratorio para determinar materiales, etcétera, y eso también debe estar establecido. Nosotros hemos hecho un censo al respecto y eso nos permite saber dónde estamos parados y qué es lo que hay que desarrollar. Y obviamente la cooperación internacional. Tenemos que recuperar caminos que a lo largo del tiempo se han perdido en la Argentina, en el rubro ferroviario, a través de la cooperación internacional. Entonces, con ese criterio, estamos trabajando en conjunto con ALAF, estamos trabajando en conjunto con la UIC, porque debemos nutrirnos. Dentro de muy poco viene gente de la India, desde el punto de vista técnico, a trabajar en conjunto con Ferrocarriles Argentinos. Quiero decir, tenemos que aprender de otros que han seguido transitando caminos del desarrollo industrial, con el objetivo de ver qué cosas podemos aprender, en qué cosas podemos nutrirnos para un desarrollo industrial nacional. Desde el punto de vista del vector comercial, bueno, desde el ecosistema necesitamos la decisión política. Si nosotros decimos que vamos a hacer desarrollo tecnológico, que vamos a impulsar la industria ferroviaria y después las decisiones políticas no acompañan ese movimiento, nos quedamos truncos. Y en el caso de las políticas comerciales, bueno, hay vectores que son muy dignos de análisis. En principio, el tamaño del mercado, porque hay cosas que por el tamaño del mercado nacional en el ferrocarril, bueno, no conseguís una industria que se interese. Y entonces ahí tenés que ir a sistemas alternativos que pueden ser la fabricación protegida, desde incluso el mismo taller ferroviario, para lo cual hay que dotarlo de capacidades tecnológicas, etcétera. Pero es una decisión de política pública. Si uno no puede comprar un producto porque ningún fabricante lo quiere hacer porque el tamaño es muy pequeño, bueno, uno puede sí tomar la decisión de que esos productos que tienen un mercado pequeño sean fabricados internamente desde el ferrocarril. Bueno, forma parte de las decisiones que deben tomarse en términos de políticas industriales. En muchos casos hay que preguntarse por la exportabilidad. Hoy la Argentina tiene posibilidades de desarrollar una variedad de productos ferroviarios que tienen potencial de exportación. Después vamos a hablar en algunos ejemplos de este tema. Y esta exportabilidad debe ser fomentada desde el Estado
con la interconexión entre organismos como el Senadif y, por ejemplo, Cancillería, en donde la Agencia de Cooperación Internacional de Cancillería facilita el acceso de potenciales empresarios argentinos a, por ejemplo, ferias internacionales en donde pueden ofrecer sus productos. Dumping y presión geopolítica es otro de los temas comerciales a considerar. Hoy hay proveedores internacionales de mucho peso comercial que imponen condiciones que obviamente chocan contra las intenciones industriales que uno puede, contra las mejores intenciones industriales que uno pueda tener. Bueno, interviene nuevamente la política a decir, bueno, no, es hasta acá. Y desde acá para acá vos vas a beneficiar o vas a permitir que la industria nacional crezca. Lo ha hecho todo el planeta. Países como Turquía, que acuerdan comercialmente con fabricantes internacionales como la China, que exportan con muchísima ventaja, bueno, Turquía dijo, sí, pero se instalan en el país, hacen transferencia de tecnología y un porcentaje mayor al 30% de integración se realiza con industrias ferropartistas de Turquía. Bueno, entiendo que se puede, obviamente es una negociación, que no es fácil, pero es una negociación al fin. Plazos y planificación. Es clave que podamos planificar qué vamos a hacer en la industria. La industria necesita tiempo, el desarrollo necesita tiempo y necesita estar sostenida en el tiempo esa planificación. No es fácil tampoco, pero es necesaria para poder efectuar los procesos de desarrollo. En el vector económico, la adquisición internacional debe incluir forzosamente la cuota necesaria para la participación industrial nacional. Si no lo incluimos, estamos listos, porque acá no hay buenos y malos, hay defensa de intereses, como decía Scalabrini. Entonces, desde el punto de vista de la política pública de desarrollo industrial, uno debe plantear necesariamente cuáles son las condiciones económicas para el desarrollo de una industria nacional en el marco de las adquisiciones internacionales necesarias. Porque uno no es talibán, uno no plantea, no, tiene que ser todo nacional. No, uno dice, vamos a ver en qué grado podemos participar en una industria a nivel nacional y en qué grado, bueno, no podemos y tenemos que comprar elementos importados. La adquisición nacional requiere una planificación y una sostenibilidad en el tiempo muy grande, porque fabricantes nacionales de material rodante hay, pero para ser sostenible en el tiempo debe dársele un flujo lógico de planificación de compra y obviamente si los productos son malos se deben mejorar. Bueno, forma parte también de una política pública y de la intervención del sistema científico-tecnológico para la mejora de aquellas cuestiones que son perfectibles en el desarrollo de, por ejemplo, material rodante nacional. No basta con decir, bueno, no es bueno, no me gusta y entonces no lo compro más. Estamos listos. Por eso está como homenaje Sacagio. Bueno, por circunstancias políticas distintas, una locomotora que podría ser criticable o no, fue discontinuada y una industria incipiente fue discontinuada. Bueno, no podemos tropezar todo el tiempo con la misma piedra todo el tiempo en la Argentina. Bueno, estas son las cuestiones que tenemos que discutir desde el punto de vista estratégico. Y el criterio de fomento tiene que ver con, bueno, hay partes del sistema ferroviario que requieren una fabricación y una entrega de productos rápida, ágil, necesaria para la operación, y bueno, tengo un criterio de fomento, entonces voy a subsidiar eventualmente una fabricación o la voy a hacer puertas adentro, la voy a hacer in-house a partir de, qué sé yo, el mismo Senadif o un taller ferroviario o alguien en donde el Estado absorbe los costos porque dice, yo esto lo tengo que tener disponible y rápido y por volumen, como decía hace un ratito, no puedo hacerlo a través del sistema empresario. Espectro productivo. En el espectro productivo, a nivel somero, obviamente puede haber muchas cosas más. En términos de los productos tangibles de material rodante, infraestructura e infraestructura, trayendo un poco la terminología de Rocatagliata, un poco lo que uno puede decir es, acá tengo todo un mundo de trabajo, pero también tengo un mundo en el universo de los servicios. Yo puedo generar industria ferroviaria de servicios, y mucha, empezando por el mantenimiento. Entonces,
todas las explotaciones colaterales, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la informática, con la atención al cliente, el desarrollo informático en el ferrocarril es enorme y es una industria en sí misma y claramente exportable porque es una industria del conocimiento. Entonces, tenemos oportunidades de todos los colores. Lo que ocurre es que las tenemos que aprovechar y dejar de tener discusiones estériles en el mundo de la industria ferroviaria. Y por supuesto, en el producto más el servicio, la capacitación, la postventa, las garantías de los productos que ofrecemos, etcétera, también son una oportunidad de desarrollo industrial y de economía del conocimiento. Vamos a meternos en el análisis un poquito. Esto que ven acá es un Excel desarrollado por el equipo del Senadif, que ya tiene por ahí un par de añitos, pero viene bien para ponerlo a la hora de la táctica y no tanto de la estrategia, en donde uno dentro de este análisis, este Excel que ustedes ven acá es una partecita en donde se describen, usando el nomenclador único materiales, todos los componentes del material rodante de todos los sistemas de material rodante de pasajeros de la República Argentina en operación, y en donde se analizó ítem por ítem, bueno, ¿qué lo compone? Bueno, sistema de colector y distribución de energía eléctrica, la puesta a tierra, la resistencia de tierra, ¿no? Y en este análisis, que está repetido a su vez para lo que es infraestructura y parte para lo que es señalamiento, en este análisis lo que se dice es, bueno, ¿se puede desarrollar para una nueva flota? ¿Se puede desarrollar para el mantenimiento? ¿Es un producto consumible o va a ser un repuesto? Y este análisis, que es un análisis absolutamente casuístico, es el análisis concreto de la posibilidad de fabricación de elementos en la República Argentina. Y sobre esto después se trabaja y se dice, che, bueno, mirá, la verdad que, no sé, amortiguadores podemos fabricar, tenemos el eslabonamiento productivo, tenemos las posibilidades y después lo llevamos a la práctica. Porque es la vieja discusión de, ¿se pueden fabricar rieles en la Argentina? Bueno, sí. Trayendo las inversiones, etcétera, se pueden fabricar rieles. Hay un montón de consideraciones económicas, comerciales y tecnológicas sobre quizá la respuesta es no. Bueno, tengámoslo claro porque para generar una política pública industrial, estas cuestiones las tenemos que responder y fundamentadas, ¿no? Y entonces dentro de este análisis, fíjense que nosotros también podemos generar toda la parte de, bueno, estamos trabajando, cuánto tiempo tardamos en desarrollarlo, etcétera. Y esto nos da un mapa, por ejemplo, en el ámbito del material rodante, o en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la infoestructura, de qué se está haciendo y en dónde estamos parados. Fíjense también, podemos charlar sobre la necesidad de homologación, es decir, este producto industrial fabricado en la Argentina cumple con normativa nacional o internacional para poder ponerlo de manera segura arriba de un tren o eventualmente poder exportarlo. Y esto también es una discusión necesaria por la capacidad analítica en términos de laboratorios que tiene el país instalado. Difícilmente yo pueda cumplir con una norma si no tengo los laboratorios necesarios para analizar ese cumplimiento normativo. Entonces también es una discusión de política pública industrial. Este es someramente el eslabonamiento industrial de la industria ferroviaria. Y podríamos hacer explotar cada una de las partes y abrirlo un montón. Por eso esto claramente es una externalidad, porque yo voy a beneficiar a la industria argentina a partir de la decisión política del desarrollo industrial nacional. No es una actividad intrínseca del ferrocarril transportar, quiero decir, el transportar cosas es una actividad intrínseca del ferrocarril, por eso digo que es una internalidad. En este caso, esta externalidad es claramente una decisión política. Yo podría hacer mi ferrocarril y no comprar nada en la Argentina. Y es una decisión política que otros países han tomado. Hay países que no tienen tradición industrial o que no tienen posibilidad de reflotar su industria y que dicen, che, yo tengo que comprar todo afuera y está perfecto. Porque, insisto, no es una cuestión, digamos, no es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de defensa de intereses. Y nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Y uno de los intereses de la externalidad, que es el tema que hoy nos convoca, es la industria, ¿sí? Esta industria, la industria ferroviaria que está detrás de la provisión de elementos del sistema ferroviario en general. Bueno, vamos a pasar de la teoría a la realidad. Vamos a ver algunas clasificaciones de lo que es el desarrollo o de lo que entendemos por desarrollo y vamos a tomar un pequeño ejemplo que es
esta pieza original entregada por el cliente interno. Esta pieza representa el elemento, pero también representa la información del problema para generar un desarrollo. Y ahora vamos a ver por qué. De esta pieza original pasamos a la información de fabricación, al diseño en 3D del componente, a la identificación de los elementos, del funcionamiento, la funcionalidad necesaria, etcétera, etcétera, que es el laburo de desarrollo propiamente dicho que hace el equipo que a mí me toca conducir con mucho orgullo. Esta es la renderización, es cómo queda ese modelo una vez que nosotros lo desarrollamos de manera virtual, da origen a toda la documentación de fabricación. Esto es lo que se le transfiere al proveedor de manera gratuita, de manera de devolver impuestos en forma de ingeniería, y esto no es un tema menor, porque forma parte de la esencia de la triple hélice del desarrollo, y de por qué en algunos temas el Estado es necesario. Y acá ven esta información que da lugar al producto nacional fabricado por el proveedor nacional. Esto requiere un ajuste final en términos de características o algún detalle menor que da lugar a la documentación definitiva. Y esta documentación definitiva se le transfiere a todo el sistema productivo, por ejemplo, a través de las cámaras o a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy Secretaría de Producción, de manera tal de que el sistema productivo en su conjunto posea la información necesaria para fabricar productos para el sistema ferroviario. Es el vector técnico. No está completo el esquema. Faltan vectores como el comercial o como el económico, ¿sí? Y eso requiere un acompañamiento de políticas públicas, muchas de las cuales están presentes. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Proveedores del Ministerio o de la Secretaría de Industria tiene una línea específica ferroviaria que nosotros hemos impulsado, en donde las empresas que fabrican elementos ferroviarios acceden a beneficios o aportes no reembolsables o asistencias tecnológicas a través del INTI, etcétera, de manera tal de que pueden fabricar productos. Bueno, eso forma parte de una política pública. ¿Deberíamos profundizarla? Charlemos. Para mí sí, ¿no? Es la respuesta obvia, pero a veces no estamos todos tan convencidos. Esta es la especificación técnica de ese producto que acompaña ese plan y que también es información para la fabricación. Y vamos a hablar un poquito de las etapas, de qué es lo que, o cómo podemos clasificar los desarrollos en su conjunto, porque no solamente de sustitución de importaciones vive el hombre, ¿no? Dice el viejo refrán. Vamos a ver que hay desarrollos que cambian los paradigmas. Las cosas se venían haciendo de una manera y hoy con este desarrollo se pueden hacer de otra. Vamos a ver desarrollos incrementales en donde no hay un cambio rupturista, sino que hay una mejora en algún punto de un producto, por ejemplo. Está la sustitución de importaciones en donde yo agarro ese producto que ustedes veían recién, que es un calefactor, y lo fabrico acá, entonces es una sustitución de un producto existente. O vamos a poder charlar de sustitución de importaciones en términos de inspiración. Yo veo una patente vencida en el exterior, hago prospectiva de patentes vencidas como parte de la triple hélice del desarrollo, y tomo esa patente vencida y la fabrico en la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene que ser una tecnología apropiada a las necesidades del ferrocarril. Eso también requiere un análisis, ¿sí? Tecnología de frontera con el futuro, de la mano de actividades que nosotros desarrollamos, en conjunto con organismos de ciencia y técnica con mucho más recursos, en donde jugamos el mismo fútbol. Entonces, encontramos cosas, obviamente muchas menos que las que encuentra un país desarrollado, pero insisto, jugamos el mismo fútbol en algunas tecnologías que son tecnologías de frontera. Después, las cadenas de valor. En el estudio de cadenas de valor vamos a tener un desarrollo de intangibles, que puede ser un conocimiento para entender dónde estamos posicionados, o un estudio profundo de las cadenas industriales de manera tal de saber hacia dónde tenemos que ir. Y vamos a los ejemplos. Esta es la tesis de Durmientes. Con esta tesis yo, terminé la especialización de ingeniería ferroviaria. Es la tesis de durmientes sintéticos y su fabricación en Argentina. Y eso que está ahí es un durmiente sintético fabricado en Córdoba. Pasar de la idea al producto tangible en una tecnología nueva es hacer un desarrollo con, a esta altura del partido, ya más de 10 años. Por eso digo que la variable más importante en muchos casos no es el dinero, es el tiempo. Y si uno quiere acortar ese tiempo, bueno, debe poner más recursos. Es el famoso, uno quiere hacerlo bien, uno siempre quiere hacerlo bien,
¿quiero hacerlo rápido o quiero hacerlo económico? Bueno, tengo que elegir 2 de 3, no las 3. Entonces digo, bueno, si quiero acelerar voy a tener que poner más recursos. Y eso forma parte de la política pública. Esto es un desarrollo incremental. Las formaciones de origen chino venían con estas luces de xenón y se cambiaron a tecnología LED de fabricación nacional. Obviamente hay componentes que se importan, pero el conjunto, la torta, se arma acá en la Argentina y es un producto de estantería ya desarrollado que compra Trenes Argentinos. La sustitución de importaciones de activos existentes, el desarrollo del sistema de tapizado de los asientos de las formaciones, se desarrolló en la Argentina por entero, haciendo sustitución de importaciones, es decir, replicando totalmente las prestaciones del producto original, ¿no? En términos de, por ejemplo, respuesta ante incendios, parabrisas antiempañante, etc. Hay un montón de elementos, aproximadamente unos 1.500, que ya han sido sustituidos, que pueden alcanzar en una licitación aproximadamente entre un 20 y un 30% para los productos de mayor rotación. Después está la decisión política de comprarlos o no. En términos de inspiración, esta es una loseta de paso a nivel fabricada en material polimérico. Está inspirada en Strail, en la loseta Strail, que es una loseta europea. Bueno, nosotros hemos hecho un diseño específico para la Argentina, que es multitrocha, que es esto que ustedes ven acá, y esto pasa del render y de la virtualidad a un prototipo, a un producto que fabrica una empresa nacional, ¿sí? Entonces, en este sentido no hay una sustitución directa en términos de un producto existente, sino hay una sustitución por imitación a un producto que no está en la Argentina, pero que replica, en cierto sentido, un producto internacional. En términos de las tecnologías de frontera con el futuro, esto que les decía es, nosotros participamos en un proyecto que se llama Harmotrack, en donde estudiamos la aplicación de acelerometrías para el sistema ferroviario. Y digo que estas empresas por ahí generan 10 contribuciones y nosotros generamos una. Pero participamos y generamos contribuciones. En nuestro caso es el estado de mantenimiento en aparatos de vía, en corazones de aparatos de vía, utilizando acelerómetros por una huella, que es la que se ve acá abajo. Esta firma que tiene acá es una firma que habla con bastante precisión del nivel de desgaste. Y entonces con equipamiento muy económico, montado en el tren de servicio, digamos, tenemos una forma de medir mantenimiento en algo que está solicitado por vía y obra. Después, en términos de las tecnologías intangibles, todo lo que tiene que ver con herramientas lógicas de análisis, que son también un desarrollo aplicado a la industria. Y por último, me gustaría traer un trabajo que realizó el ingeniero Baridó allá por el 2014, que es el estudio de las implicancias fiscales del desarrollo industrial en términos de la devolución impositiva que genera la industria local respecto de la importación y cómo la industria genera, o mejor dicho, devuelve una cantidad de dinero por cada peso invertido a través de los regímenes fiscales. Y estos dos impactos, el directo y el indirecto, se traducen en que por cada peso invertido, la fabricación de coches pasajeros autopropulsados devuelve ese peso invertido más 0,90 centavos. ¿Sí? Obviamente son todos números del 2014, la verdad es que no los hemos actualizado, pero sí queremos mostrar que este retorno fiscal, desde el punto de vista de la actividad económica en la Argentina, bueno, merece al menos una atención dedicada, porque debe ser analizado como una externalidad económica propiamente dicha. Fíjense que hay, bueno, como actividades, la fabricación y reparación de vagones, la reparación de coches autopropulsados, el mejoramiento de vía, todo esto devolviendo ese peso invertido, bueno, cuánto más devuelve en la actividad económica generada y en el retorno impositivo. Acá hay un cuadro resumen que además toma la parte de trabajo generado por esa industria por cada 10 millones de pesos en el 2014, que equivalían aproximadamente a 0,75 millones de dólares, ¿no? Para tener por ahí una aproximación. Entonces tenemos un valor de recupero fiscal y tenemos un valor de mano de obra generada en esa industria ferroviaria. Como consideraciones finales,
Bien, es clave entender que es un proceso que requiere tiempo como factor esencial. Debemos planificar las necesidades, debemos recibir las necesidades del sistema ferroviario para entender en dónde hacemos foco y dónde priorizamos. Y esta estrategia industrial y más la planificación ferroviaria deben tener una mirada de mediano a largo plazo, justamente por esta variable de tiempo. Estas definiciones técnicas y mantenidas en el tiempo forman parte de una política pública que debe estar plasmada en una ley, en un instituto legal que permita tener una continuidad y que sea obedecida o respetada a través de las distintas gestiones. Y esto genera condiciones favorables al desarrollo, que obviamente uno espera mantener. Y por último, en términos de reglas uniformes comerciales, el sistema público de adquisiciones aplicado por cada una de las empresas ferroviarias necesita alguna mirada y alguna adecuación a lo que es la participación de la industria nacional. Porque nos encontramos día a día con un montón de vicisitudes de índole comercial o burocrático o de continuidad que no facilitan el crecimiento de la industria nacional y que, como se plantea que es una política pública, bueno, deberíamos corregir estas cuestiones para, como decimos, mantener esta política de industria nacional y que sea consecuente con lo que ocurre en la realidad. El último homenaje es al general Savio, que es el padre de la siderurgia argentina, y por eso ponemos en todos lados esta frase que tenemos acá, que habla un poco del nivel de esfuerzo que todo lleva para ser construido, así que me pareció lindo traerlo acá como este tercer homenaje que yo quería plantear hoy, hablando de las externalidades industriales del sector ferroviario. Y bueno, esto es básicamente lo que nosotros queríamos traer hoy como presentación. Muchas gracias.